No hay problema. Gracias. Ok. Bueno, regresamos entonces a discutir el tema de la falla cardíaca avanzada. Voy a pasar los próximos 20, quizás un poquito menos, tratando de mantenernos a tiempo, discutiendo el manejo de hoy en día pacientes de falla cardíaca avanzada. Pero vamos a empezar con un caso a definir qué considero yo un paciente de falla cardíaca avanzada. La gente tiene diferente opinión que se considera, pero este es un paciente de 35 años de edad que tiene un historial de una cardiomiopatía dilatada familiar. Se presenta con síntomas de falla cardíaca, disnea progresiva, está también teniendo problemas de noche con disnea y ha tenido un historial de arritmias significativas ventriculares que conlleva el uso de un cardiodefibrilador y ha tenido terapias apropiadas para sus arritmias durante el diagnóstico de su cardiomiopatía. Tiene como 10 años de cardiomiopatía dilatada. El paciente tiene que ser hospitalizado porque tiene una falla cardíaca que no responde a tratamiento en la oficina, recibe diuréticos intravenosos y desarrolla disfunción renal, se ve bastante congestionado, tremenda elevación de la presión yugular venosa, tiene un soplo de insuficiencia mitral, también se nota el gran ensanchamiento del ventrículo izquierdo, tiene edema periférica masiva. Estos pacientes tienen ascitis y tienen, como le digo, lo que le consideran asarca. Entonces el eco documenta que este paciente tiene una cardiomiopatía avanzada, un ventrículo de 7 centímetros, con una fracción de eyección de 10%, tiene insuficiencia mitral severa y una hipertensión pulmonar. Y también ahora ya ha desarrollado disfunción ventricular, biventricular. El cateterismo de hemodinamia documenta presiones venosas muy altas con hipertensión pulmonar y un índice cardíaco bajo, está hipotenso y solo puede caminar 78 metros en la caminata de 6 minutos y tiene un BNP de 9000. Como les dije, por encima de 900 sería normal. Entonces vamos a definir, yo creo que eso es un caso típico de un paciente de falla cardíaca avanzada. Ya no tenemos mucho más que ofrecer, ha tenido todas las terapias que tenemos disponibles y no le está yendo muy bien. Lo consideramos la etapa D de la nueva clasificación de falla cardíaca. Vamos a discutir las opciones de trasplante y dispositivos mecánicos y vamos a discutir entonces qué factores conllevan un mejor pronóstico de pacientes que reciben dispositivos mecánicos. Entonces, como les dije, este paciente está en la etapa D. Esa etapa está caracterizada por un muy mal pronóstico. Cualquier estudio que uno mira, que ha mirado a pacientes clase 4, 3 o 4, tiene una mortalidad muy alta. Cuando uno mira la mortalidad de 30% anual, cuando uno mira un registro de práctica privada, la gente dice, los estudios no es lo mismo que los pacientes que se presentan a mi clínica. Un registro de práctica privada también sugiere alta mortalidad, 30% en un año y, más importante, una morbilidad muy alta. Esos son los pacientes que entran y salen del hospital 3-4 veces al año con muchos síntomas. El tratamiento tradicional, como ya les dije, ya estamos en este escalón de la escalera. Utilizar inotrópicos, el dispositivo mecánico, trasplante o considerar terapias de hospice para ayudar al paciente a morir con menos síntomas, que obviamente un paciente de 35 años de edad con una falla cardíaca avanzada no vamos a estar pensando en hospice. El paciente como tal es un paciente que no responde muy bien a medicamento oral, que tiene falla cardíaca y usualmente se define como un periodo, y el periodo arbitrario es un periodo de 60 días, que ha tenido 2 hospitalizaciones o ha necesitado inotrópicos para sacarlo del evento, o que ha necesitado diuréticos intravenosos, sea en el hospital o en la oficina. Y yo lo que le demuestro a los fellows que están entrenando con nosotros en falla cardíaca es las cosas que me sugieren a mí que un paciente está llegando a la etapa D. No respondió a la cardioresincronización, ya ha tenido un episodio de síndrome cardiorrenal,
está desarrollando caquexia, está perdiendo peso y mayormente peso muscular. Y entonces, muy importante, hay que descontinuar los medicamentos porque está hipotenso. No puede tolerar el beta bloqueante, la angiotensina, la convertidora de la angiotensina. Entonces uno piensa, bueno, pero entonces debemos pensar, ¿verdad?, en considerar trasplante cardíaco. Estas son las indicaciones de trasplante cardíaco y efectivamente describen un paciente de etapa D con una muy pobre consumo de oxígeno cuando hace una prueba de esfuerzo, o pacientes que tienen isquemia o arritmias ventriculares que no vamos a discutir en este momento. Pero mayormente los pacientes que se benefician de trasplante cardíaco son pacientes de falla cardíaca avanzada. Muchas veces un paciente joven se presenta con una cardiopatía referido para un trasplante. No es un paciente que se va a beneficiar, obviamente por el punto de vista de mortalidad y morbilidad. El problema principal con el trasplante, todas las personas que hacen trasplante entienden que es las contraindicaciones para trasplante. La lista es una selección de la mayoría de los problemas que encontramos nosotros hoy en día para trasplantar pacientes, y específicamente comentaré en la hipertensión pulmonar, que ya el doctor comentó, conlleva un mal pronóstico, igual para pacientes de trasplante. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar, o mejor dicho, la constricción de la base venosa pulmonar está asociada con un mal pronóstico después de trasplante. Entonces no le va a resolver el problema al paciente si lo opera y le hace un trasplante después de esperar y tiene un mal pronóstico. Mucho peor le va con la sobrevivencia. Y entonces eso me lleva al otro problema, el problema principal, que hacemos alrededor de 2.000 trasplantes al año y ese número no ha cambiado y esta línea sigue igual. Si la sigue llegando a 2012, sigue igual. El número de trasplantes está en lo máximo que vamos a poder hacer y no creo que va a aumentar. Ese es el número de pacientes que están esperando. En otras palabras, la sugerencia de que hay una epidemia de falla cardíaca y hay un montón de pacientes esperando por trasplante es correcta porque está muy bien comprobado. Los pacientes esperan en varios tipos de estado y les puedo decir que la mayoría de nuestros pacientes que reciben un trasplante hoy en día están localizados por varios meses en la unidad de coronario de intensivo recibiendo inotrópicos o han recibido un dispositivo mecánico, o pacientes que han esperado por lo menos 2 o 3 años en este tipo recibiendo inotrópicos en la casa o con un dispositivo mecánico que ha funcionado bien. O sea que la espera es larga para esos pacientes. Y aun cuando un paciente sobrevive a llegar al punto de recibir un trasplante, aquí les enseño la última data en cuanto a la sobrevivencia después del trasplante cardíaco. Los pacientes obviamente preguntan, ¿cuánto puedo esperar? Ahí está la información, 10 años en promedio. Hay pacientes que le va muy bien, viven muy bien. Hay pacientes que le va muy peor y tienen mucho menos sobrevivencia, pero el promedio es de 10 años. Entonces tenemos que encontrar soluciones más apropiadas porque no hay suficiente donante y tenemos una población de pacientes que está aumentando, que está muy enferma. Entonces eso introdujo el concepto de los dispositivos mecánicos, que es donde voy a pasar la mayor parte de la siguiente parte de la plática. El dispositivo mecánico se puede usar para llevar un paciente a trasplante, como ya les enseñé, esos pacientes que no le va a ir muy bien esperando por largo tiempo, que son candidatos para trasplante. Hoy en día la mayoría de los pacientes que se le pone un dispositivo mecánico son pacientes de terapia de destino. Son pacientes que no clasifican para trasplante, usualmente por su edad o alguna otra comorbilidad, que están en falla cardíaca avanzada y se pueden beneficiar de tal terapia. Este es el estudio de REMATCH, fue el primer estudio que específicamente miró cómo ayudaba un dispositivo mecánico comparado con terapia médica para esos pacientes. Y como pueden ver, como ya les he mencionado, la mortalidad de esos pacientes es altísima. Y los pacientes que reciben terapia de dispositivo mecánica tenían mejor sobrevivencia al año. Desafortunadamente, todos a los 24 meses no importa el beneficio porque es igual de malo para los dos grupos. Y es porque hay una alta mortalidad en la terapia inicial con pacientes muy enfermos, de mayor de edad y comorbilidades. Y también porque el primer dispositivo mecánico que utilizábamos era un dispositivo que lo único que hacía predeciblemente era fallar a los 2 años. O sea que no era una terapia duradera, no había sido
desarrollado para eso. Entonces hemos mejorado nuestra habilidad de evaluar al paciente para evitar operar en pacientes que le va a ir muy mal y también desarrollar dispositivos mecánicos más pequeños que son más duraderos. Como pueden ver, como les dije, la mayoría de los pacientes que se pusieron en el estudio de REMATCH eran pacientes de alta edad que no clasificaban para trasplante o que tenían una comorbilidad, usualmente hipertensión pulmonar o disfunción renal. Serían las dos causas más comunes. Desafortunadamente, parte del riesgo perioperatorio de los pacientes es el tipo de pacientes que operamos. Si uno mira la clasificación del registro de Intermax, ve que los pacientes que mayormente entraban en el registro son pacientes muy enfermos, en choque cardiogénico o ya en inotrópicos y decayendo. Pacientes que tienen alta mortalidad porque están muy enfermos. El énfasis ha sido hoy en día tratar de llevar al paciente a un estado más compensado para poder implantar el dispositivo electivamente. La mortalidad de estos pacientes, no hay una sorpresa aquí. Disfunción multisistémica después de que se le pone el dispositivo, desarrollo de hemorragias severas por la anticoagulación y la magnitud de la cirugía. Falla cardíaca derecha es un problema muy significativo en pacientes con dispositivos mecánicos. Esto solo le ayuda al la sobrecarga al ventrículo izquierdo y usualmente el ventrículo derecho mejora, hay veces que no, y entonces el resultado es muy pobre para el paciente. Aquí les enseño el REMATCH, el dispositivo mecánico de REMATCH. Como pueden ver, tenía válvulas y ahí eso era lo que fallaba, las válvulas, porque era un dispositivo pulsátil. Este es el nuevo dispositivo más común que se utiliza hoy en día, el que está aprobado por el FDA, que tenemos pacientes que han estado en él 6-7 años ya. Y es un dispositivo que es de flujo continuo, que conlleva sus problemas, pero es una terapia mejor en cuanto al tamaño y la durabilidad de la bomba. Y como pueden ver, la gente pregunta, bueno, y entonces, ¿cuánto equipo tengo que cargar? El primer marcapaso era del tamaño de este podio, y hoy en día estos pacientes simplemente cargan 2 baterías, el módulo, y en lo demás es adentro. Y entonces reciben usualmente como 12 horas de carga de batería antes de que tengan que cambiar las baterías. Y este estudio publicado en el 2009 demostró la superioridad de la bomba continua, el HeartMate 2, comparado con la bomba pulsátil. Como pueden ver, no solo había menos mortalidad al principio, pero el paciente obviamente no había falla del dispositivo a largo plazo. Y en todas las áreas que se miró, una laminilla complicada, puede ver que los pacientes que recibían el de flujo continuo tenían mucho mejor resultado. O sea, la infección, falla cardíaca derecha y, como pueden ver, una variedad de... Entonces eso ayudó a nuestra habilidad de determinar qué tipo de pacientes, cuál era el riesgo perioperatorio de los pacientes. Entonces la gente ha promovido varios tipos de fórmulas donde uno puede mirar varios datos de laboratorio del paciente, como la cantidad de plaquetas, la cantidad de albúmina en la orina, en el suero, y los enzimas hepáticas, calcular un factor de riesgo del paciente. Entonces ese factor de riesgo del paciente te conlleva a decidir si el paciente se va a beneficiar o no de la terapia. Entonces, el tipo de paciente que también tratamos de tratar agresivamente para mejorar esos laboratorios antes de proceder con el dispositivo mecánico. Este es el resultado hoy en día, pacientes todos incluidos. Estos son los pacientes que lo están utilizando como puente para trasplante y, como pueden ver, 85% sobrevivencia a 12 meses en varios estudios, y eso se ha demostrado. A medida que hemos tenido más experiencia, pueden ver que la mayoría de los pacientes o están todavía recibiendo, están en el dispositivo o se han sido trasplantados, y la mortalidad es como de 20% a 2 años. O sea que ha resultado muy bien la terapia.
Pero no solo es una terapia de mantener al paciente vivo, estos resultados son los resultados más impresionantes de los estudios y es el resultado del cambio en la clasificación neoyorquina del corazón, pacientes que han recibido la terapia, sea para puente de trasplante o los pacientes de destino, una gran mejoría en la clasificación sostenida a medida que pasa el tiempo. Y si uno mira los otros parámetros que se ven frecuentemente en los estudios de falla cardíaca, como cómo percibe el paciente su calidad de su vida, una mejoría impresionante, cómo puede el paciente caminar a los 6 minutos y la prueba de esfuerzo, de consumo de oxígeno, también una mejoría más dramática de lo que se ha visto con cualquiera de los otros estudios que yo he estado envuelto. Esta es nuestra práctica, esto es lo que hemos implantado de estos dispositivos en los últimos 5 o 6 años. Cuando mira la práctica nacional, el último reporte como le dije, de Intermax salió en el 2011, pero se han implantado 1.800 en el último año, en el año 2011 se implantaron 1.800 de estos dispositivos, o sea que la incidencia del uso de los dispositivos continúa aumentando. Estos dispositivos no lo estoy tratando de decir que es lo mejor del mundo, tienen complicaciones como sangrado del intestino, porque están en cumadina y también porque desarrollan una coagulopatía del factor de von Willebrand que los pone a sangrar. Como les mencioné, hay pacientes que no le va muy bien con falla cardíaca derecha, vemos mucho menos de eso hoy en día, porque estamos mucho más adeptos a evaluar la hemodinamia de ese paciente. La trombosis del dispositivo es una cosa muy mala. Una vez se le da una trombosis, hay que cambiarlo. No recupera la función y obviamente una de las cosas peor que puede pasar es sangrado cerebral o una embolia cerebral por parte del dispositivo y esa incidencia 5% de pacientes. Pero claro, el trasplante cardíaco no es sin sus problemas tampoco. Tenemos problemas de infección y a medida que aumenta la edad del paciente con falla cardíaca, aumenta el riesgo de cáncer y de desarrollo de vasculopatía del corazón, que obviamente conlleva a la falla del corazón y la necesidad para retransplantar al paciente, el costo de la inmunosupresión y el fallo renal que frecuentemente ocurren con esos pacientes. Sobre todo tiene que mirar el balance de qué terapia puede ser mejor para un paciente, porque ninguna de las dos es sin complicación. Entonces tenemos un esquema, y este es el resumen de la plática. Un paciente se presenta con falla cardíaca avanzada, se trata de mejorar, no mejora el paciente, entonces se considera resincronización cardíaca si es candidato. Si es candidato y mejora, pues entonces se mantiene en observación. Si no mejora, se considera entonces un paciente de etapa D, evaluación para trasplante, que es igual que la evaluación para terapia de destino. La única diferencia es si hay comorbilidades o el paciente no puede ser un paciente de trasplante, entonces se considera para destino. Y si no puede utilizar ninguna de estas terapias de dispositivo trasplante, entonces se considera la paliación del paciente. Y nuestro paciente que les presenté al principio, como les dije, un paciente joven de falla cardíaca avanzada, recibió un dispositivo mecánico, estaba completamente mejor a las 3 semanas, estaba haciendo ejercicio un paciente local, estaba haciendo ejercicio en el gimnasio, y fue muy famoso por el tiempo que tuvo el dispositivo, porque decían el hombre biónico con su dispositivo. La función renal mejoró, el NT-proBNP había mejorado muchísimo, y consideramos esto un punto importante de la plática, es que el mejor tratamiento para hipertensión pulmonar en un paciente que no ha estado al punto de que el ventrículo derecho ya está totalmente decompensado es el dispositivo mecánico. No hay manera de reducir la presión de esa manera que no sea con el dispositivo mecánico. Aquí está la placa de pecho y ahí pueden ver el dispositivo ya implantado. En el ecocardiograma se nota efectivamente, y hablaremos más tarde, mañana, me parece, en cuanto a cómo manejamos estos pacientes, pero pueden ver el tamaño del ventrículo mucho
más pequeño comparado con antes de implantar. Entonces, en resumen, estos dispositivos son muy comunes, utilizados como puente para trasplante y terapia de destino. La terapia de destino sigue mejorando, los dispositivos son más pequeños, las baterías duran más y los pacientes pueden hablar con otros pacientes que han recibido el dispositivo y se sienten mucho más cómodos haciendo estas decisiones. Obviamente todavía hay barreras y específicamente pacientes con enfermedad pulmonar severa o que han tenido fallo renal o pacientes que consideramos que el ventrículo derecho ya está en un punto que no puede mejorar, no son candidatos para esta terapia. Y yo sé que el costo siempre es una cosa que se presenta cuando uno introduce una terapia nueva. Me acuerdo oír de eso mucho cuando salieron los cardioresincronadores. Es igual aquí, un poco más caro, considera $100,000 americanos para poner un dispositivo mecánico. Eso incluye la hospitalización. Pero cuando uno considera el costo del trasplante y los medicamentos, particularmente en nuestra situación, es obviamente mucho más económico. Nos está yendo mucho mejor escogiendo pacientes y poniendo a esos pacientes en un estado hemodinámico mejor antes de proceder. Y hay todavía más dispositivos que se están desarrollando, mucho más pequeños, dispositivos que caben en la palma de la mano, como pueden ver. Y no me parece que esto sea una anomalía, esto me parece a mí que esta terapia de dispositivos mecánicos va a seguir aumentando a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención.